Are we ready, church? Vaya conmigo a la palabra. Go with me to the word. Jueces capítulo 6. Judges 6. Libro de los Jueces, Book of Judges, capítulo 6. chapter 6. Vamos a estar leyendo del versículo primero We're going to be reading from verse 1 hasta el versículo 6. to verse 6. Gloria a Dios. Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. God has a word for each and every one of us. Créame que algo poderoso se va a desatar el día de hoy. Believe me that something powerful is going to come today. Siento la unción del Espíritu Santo. I feel the anointing of the Holy Spirit. Rema ya lo soco maise, quina maise. Algo poderoso va a estallar el día de hoy. Something powerful is going to pop up today. Jueces capítulo 6. Judges 6. Estamos acá, iglesia. Are we here, church? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The word of the Lord is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. The Israelites did evil in the eyes of the Lord. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. And for 7 years he gave them into the hands of the Midianites. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. And the hand of the Midian was oppressive. Y los hijos de Israel, The Israelites, por causa de los madianitas, in cause of the Midian, se hicieron cuevas en los montes prepared shelters for themselves in the mountains, y cavernas y lugares fortificados. strongholds. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, Whenever the Israelites planted, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. the Midianites and the Amalekites and other eastern people invaded their country. Subían y los atacaban. They went up and attacked them. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, And going against them, they would hurt the crops of the earth. hasta llegar a Gaza, Until getting to Gaza, y no dejaban que comer en Israel, and did not spare a living thing for Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, neither sheep nor cattle nor Por- donkeys. porque subían ellos y sus ganados, They came up with their livestock, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. and their tents like swarms of locusts. Ellos y sus camellos eran innumerables. It was impossible to count them or their camels. Así venían a la tierra para devastarla. They invaded the land to ravage it. Escucha esto. De este modo In this way, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Midian so impoverished the Israelites Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. that they cried out to the Lord for help. Vamos, si es para el Señor, déselo más fuerte. If it's for the Lord, give it to him louder. Y puede tomar su lugar, iglesia. You may take your place, church. Voy a estar predicando el día de hoy I'm going to be preaching today unos 15 minutos. about 15 minutes, Y después vamos a orar and then we're going to pray, y vamos a estar reprendiendo todo espíritu de Madián. and we're going to be rebuking all spirit of Midian. Escuche esto. Listen to this. Dice la palabra The word says que el pueblo de Israel that the people of Israel, estaba viviendo en pobreza. they were living in poverty. Ahora tengo que hacer un paréntesis acá Now I have to do a parenthesis here, y tengo que mencionar and I have to mention que cada vez that every time que el pueblo de Israel that the people of Israel hacía lo bueno ante los ojos de Jehová, would do good before the eyes of the Lord, la bendición de Dios se desataba sobre ellos. the blessing of God would come down on them. No, alguien tiene que despertar. Come on, church. Someone has to wake up. Dije, cada vez que el pueblo de Israel I said every time that the people of hacía Israel lo bueno delante de Jehová, would do good before the la Lord, bendición de Dios se desataba sobre ellos. the blessing of God will come down upon them. Yo creo en un Dios que bendice. I believe in a God that blesses. Yo creo en un Dios que prospera. I believe in a God that prospers Yo creo you. en un Dios que recompensa a sus hijos. I believe in a God that rewards their children. Pero escuche esto. But listen to this. Cada vez que el pueblo de Israel Every time that the people of Israel hacía lo malo delante de Jehová, would do evil in the eyes of the Lord, su economía, sus finanzas their economy, their se finances veían afectadas. were affected. En este caso que acabamos de leer, In this case that we just read, este caso
caso en particular, This case in particular, dice la palabra del Señor, the word of the Lord states que el pueblo hizo lo malo ante los ojos de Jehová. that the Israelites did evil in the eyes of the Lord. Y mire qué tremendo. And look how tremendous. Dice la palabra The word says que Jehová los entregó en manos de los madianitas. that the Lord gave them into the hands of the Midianites. Los madianitas se levantaban y atacaban el pueblo de Israel. The Midianites would go and go against the people of Israel. Y lo tremendo era And the most tremendous was que venían y destruían el fruto de la tierra that they would come and destroy the fruits of the land de tal manera in such a way que no dejaban que comer. that they wouldn't leave anything to eat. Pero no solamente eso, But not only that, se llevaban las ovejas, they would take the sheep, se llevaban el ganado they would take the land, y dejaban al pueblo de Israel en pobreza. and they would leave the people of Israel in poverty. Yo estaba estudiando I was y studying, me hice esta pregunta: and I asked myself this. ¿quiénes eran los madianitas? Who were the Midianites? Era un grupo It was a group, nómada. a nomadic group. ¿Qué significa esto? What does that mean? Un grupo que andaba de lugar en A lugar group that was moving from place to place sin tener una residencia física. without having a residency. Los madianitas The Midianites, vivían en el desierto, they would live in the desert, vivían en carpas, they would live in tents. no se establecían en un solo lugar. They would not establish themselves in a ¿Alguien me place. está siguiendo el día de hoy? Is someone following me today? Pero lo interesante But the most interesting acerca de los madianitas about the Midianites es que los madianitas is that the Midianites, no estaban interesados they were not interested en conquistar el territorio de Israel. in conquering the territory of Israel. No estaban interesados They were not en interested quedarse con la tierra. in staying with the land. No estaban interesados They were not en interested quedarse con las casas. in staying with the houses. Ellos solo venían They would only come por dos cosas. for two things. Número uno, Number one, venían a destruir el fruto de la tierra. they would come to destroy the fruit of the Y land. número dos, And number two, venían a robar las ovejas. they would come to steal the sheep Venían a robar el ganado. and to steal the cattle. Mire qué tremendo, Look at how tremendous que las casas y la tierra that the houses and the land, no la destruían. they would not destroy No it. destruían las casas. They wouldn't destroy the houses. No las quemaban. They wouldn't burn them No down. las derribaban. They would not destroy Las them. dejaban intactas. They would leave them intact. ¿Por qué, pastor? Why, Pastor? Porque ellos Because they estaban interesados were de que interested el pueblo regresara a trabajar. for the people to come back and work. Alguien tiene que escucharme el día de hoy. Someone has to understand ¿Qué today. estoy diciendo? What am I saying? Que el pueblo de Israel That the people of Israel sembraba y cosechaba. would sow and reap. Hay una ley en la Biblia There's a law in the Bible que lo que usted siembra, usted va a cosechar. that when you sow, you will reap. Yo no sé si alguien está acá, pero yo creo en la siembra y la I cosecha. don't know if anyone's here, but I believe in Yo the creo reaping que and cuando sowing. usted siembra, usted va a I cosechar. believe that when you sow, you're Y going el to pueblo reap. de And the Israel people of Israel cosechaba porque sembraba. will reap because they will sow. Pero lo tremendo era But the tremendous was que los madianitas llegaban that the Midianites would get there en tiempos de cosecha in time of harvest, y el pueblo de Israel and the people of Israel, huía a las montañas they would flee to the y mountains, se metían en las cuevas, and they would go into caves. se escondían de los madianitas They would hide from the y los Midianites, madianitas llegaban and the Midianites would get y there, tomaban la cosecha del pueblo. and they would take the harvest of the Les people. estaban robando la cosecha, They were stealing their les harvest. estaban robando el ganado, They were stealing their les cattle. estaban robando las ovejas. They were stealing their sheep. Llegaban y se llevaban todo. They would get there and take everything. Y escuche esto, And listen to this. cuando los madianitas se iban, When the Midianites would leave, el pueblo regresaba the people would come y back, miraban que sus casas estaban normal, and they would see that their houses were sus normal. tierras estaban Their normal. land was normal. ¿Por qué? Why? Porque los madianitas no las habían destruido. Because the Midianites did not destroy them. Los madianitas no querían sus casas, The Midianites did not want their no houses. querían su territorio. They didn't want their territory. Lo único que querían The only thing they era la wanted cosecha del pueblo. was the harvest of the people. ¿Alguien me está entendiendo el día de hoy? Is someone understanding? Escuche esto. Listen to this. Me llama la atención It catches my que attention los madianitas that the Midianites, no atacaban they wouldn't attack hasta que había fruto. until there was fruit. En otras palabras, In other words, el pueblo de Israel regresaba the people of Israel would come back, y miraba que sus casas estaban intactas, and they would see that their houses were intact. las tierras estaban intactas, The land was intact. y ellos decían: vamos a levantarnos de nuevo, And they would say, let's rise up again. vamos a trabajar, Let's work. vamos a sembrar, Let's
sow. y se ponían a sembrar, And they would start working. se ponían a regar. They would start. Pero cuando la tierra empezaba a producir, But when the land would start los producing, madianitas se daban cuenta the Midianites would y find out. decían: el pueblo de Israel And they would say, the people of otra vez Israel, está empezando a cosechar. they're starting to get Tenemos harvest. que ir a atacarlos. We have to go attack them. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Le voy a decir una cosa, iglesia. I'm going to tell you one thing, church. Hoy en día Nowadays, los madianitas ya no existen, the Midianites don't exist. pero la iglesia de Jesucristo But the church of Jesus todavía Christ, sigue batallando con el espíritu de Madián. they're still struggling with the spirit of El Midian. espíritu de Madián es real The spirit of Midian is real. y muchos hijos de Dios están siendo atacados en este preciso momento. And many children of God are being attacked in this moment. Alguien tiene que escucharme el día de hoy. Someone has to hear me today. Deje que Dios le hable en esta tarde. Let the Lord speak to you. ¿Qué hacía el espíritu de Madián? What did the spirit of Midian do? Número uno, Number one, atemorizaba al pueblo. scares the people. El pueblo de Israel The people of Israel vivía bajo un temor would live under being scared que los madianitas iban a llegar that the Midianites would come y les iban a robar su cosecha. and take their harvest. Y el Señor me decía: hay gente viviendo así, And the Lord would tell me there's people living this way. que van a trabajar, That they go to work, pero viven bajo un temor, but they live under a fear. porque saben que el enemigo va a venir a robarle su cosecha. Because they know that the enemy is going to come and steal their Hay mucho harvest. pueblo así, There is a lot of people que this están way atemorizados. that are scared. Pero número dos, Number two, escuche esto: listen to this. los madianitas llegaban The Midianites would come y destruían el fruto del trabajo, and they would destroy the fruit of their labor. destruían el fruto de la tierra. They would destroy the fruit of the land. Hay gente viviendo así en este tiempo. There are people living this way Alguien nowadays. se tiene que identificar el día de hoy. Someone has to identify themselves today. ¿Qué estoy diciendo? What am I saying? Que no es que no tenga trabajo, It's not that they don't have work. no es que no siembre y coseche. It's not that they're sowing and reaping. Ellos siembran y They cosechan, sow and they reap. pero cuando cosechan, But when they sow, algo pasa something que happens les destruye el fruto de su trabajo. that it destroys the fruit of their labor. ¿Alguien está acá? Is someone here? Hay gente así, There are people this way. tienen trabajo, They have work. tienen negocios, They have businesses. y como están sembrando, And as they're sowing, están cosechando. they are also reaping. Pero cada vez But each time que algo entra en la cuenta, that something goes into the account, algo pasa something que happens, usted termina perdiendo ese dinero. and you end up losing that money. Y dice: ¿qué es, pastor? And you say, what is it, pastor? Es un espíritu inmundo It's a filthy spirit que está atacando a la iglesia. that it's attacking the Y church. nosotros no podemos ignorar lo que el enemigo está haciendo en contra de la iglesia. And we cannot ignore what the enemy is doing against the church. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many can say amen to this? Venían los madianitas The Midianites were coming, y destruían el fruto del trabajo. and they would destroy the fruit of the labor. ¿Cuánta gente no hay así? How many people are like this? Que tienen buen ingreso. That they have good income, El dinero está entrando. the money is coming in, Pero cuando entra, but as soon as it hits in, algo pasa something happens, y lo pierden. and they lose it. Muchas veces podemos caer en pensar Many times we could fall into thinking que eso es normal. that that's normal. No es normal, hermano. It's not normal, brothers. Dije, no es normal It's not normal que usted esté recibiendo dinero y no lo pueda acumular. that you're receiving money and you can Que accumulate it. usted le estén entrando las riquezas, The riches are coming in, pero que las esté perdiendo. but that you're losing them. Escuche esto. Listen to El this. espíritu de Madián The spirit of Midian traía temor sobre el pueblo. brought fear upon the people, Destruía el fruto del trabajo del pueblo would destroy the fruit of the labor of the people, y robaba las riquezas del pueblo. and they would steal the riches of the people. Ahora yo creo Now I believe que en estos tiempos es la misma cosa. that nowadays is the same thing. Hay un espíritu inmundo There is a filthy spirit que está robando las riquezas de los hijos de Dios. that's stealing the riches of the people of Y hay God. gente que dice las riquezas no son importantes. And there's people that say the riches aren't important. Y hasta cierto punto yo estoy de acuerdo. And up to a certain point, Pero yo I creo do que the en same. este tiempo más que nunca But I believe in this time more than ever, necesitamos las riquezas para expandir el reino de Dios en esta tierra. we need the riches to expand the kingdom of God in this earth. Alguien tiene que decir amén a eso. Someone has to say amen to this. Escúcheme bien. Listen well. El espíritu de Madián The spirit of Midian, no está interesado it's not interested en quitarte tu trabajo. in taking your job away. No está interesado en quitarte tu negocio. It's not interested in taking your business El away. espíritu de Madián The spirit of Midian está interesado is interested en quitarte el fruto de tu trabajo. in taking away the fruit of your labor.
Hay gente que no duerme y dice, me van a quitar el trabajo no te lo van a quitar. There's people that can't sleep and say they're going to take my job Y, away. They're not. y si te lo quitan, Dios te va a dar uno mejor, aleluya. And if they take it, God is going to give you a better one. Pero ese espíritu de Madián But that spirit of no Midian anda tras tu trabajo, is not seeking your job. no anda tras tu negocio, It's not seeking your business. anda detrás It's after de lo que estás produciendo. what you're producing. Alguien tiene que recibir esta palabra el día de hoy. Someone has to receive this word. Qué tremendo. How tremendous. Yo meditaba en esta historia I was meditating in this story. y decía, qué tremendo How tremendous que el pueblo de Israel that the people of Israel estuvo sufriendo were suffering por años. for years. Cada año era la misma cosa. Every year it was the same thing. Cada año era la misma cosa. Every year it was the same thing. Se ponían a trabajar, They would begin to work. empezaban a cosechar, They would begin to reap. las ovejas, el ganado empezaban a hacer The sheep began to be born. y la manada empezaba a crecer. And all their cattle began to grow. Pero llegaban los madianitas But the Midianites would get y there. los dejaban sin nada And they would take everything away. y tenían que volver a empezar. And they had to start all over. Eso le pasa a muchos cristianos en este tiempo. That happens to a lot of Christians nowadays. Cada año es lo mismo. Every year is the same thing. Parece ser un ciclo que se repite. It seems like a cycle that keeps repeating No itself. salen de donde mismo. They cannot come out of the same place. Sus finanzas cada año están estancadas. Their finances are stuck each year. ¿Está acá? Are you here? Yo sé que se fueron las alabanzas. Muchos no les gusta oír la palabra del Señor. Praises went away. I know many don't like to hear the word of God. Pero esto es la realidad, hermano. But this is the reality. La misma cosa cada año. The same thing every year. El Señor me decía, eso está pasando mucha gente en la iglesia. And the Lord will tell me that's happening to a lot of people at church. Y me enfoqué más, hermano, And I focus more en cómo el pueblo fue liberado de los madianitas. on how the people were delivered from the Midianites. Número uno, Number one, el pueblo fue liberado the people were delivered hasta que clamaron a Dios. until they cried out to God. Escúcheme bien. Listen well. Mire lo que dice Jueces 6:6. Look at what Judges 6:6 says. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. This way, Midian so impoverished the Israelites that they cried out. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. And the children of Israel cried out to the Lord. Dios no responde The Lord does not respond hasta que su pueblo clama. until their people cry out. Dije, Dios no responde hasta que su pueblo clama. God doesn't respond until their people cry out. Hay gente que dice, There are people that say, es que me va mal. it's bad for Y me. siempre están quejándose que les va mal. And they're always saying that it's bad for them. Dios no atiende a eso. God doesn't come down Hay for gente que that. se pone triste People get sad y sometimes. dice, me fue mal otra vez. And they say it was bad for me Ya again. está por terminarse el año y no he hecho nada otra vez. The year is about to end and I haven't done Y se anything ponen again. tristes. Dios no acude a eso. And they get sad. God doesn't Yo come creo down que el for pueblo them. de Israel estaba triste. Imagínense regresar de la cueva Imagine coming back from the cave y darse cuenta que no tenía nada. and realizing they had nothing. Yo pienso que estaban tristes. I believe that they were sad. Empezaban a renegar. They would start to get mad. Pero Dios no atiende a esas cosas. But God doesn't put Dios his ear a lo down que for them. atiende es al clamor de sus hijos. God attends to the cry out of their children. Dije, Dios a lo que atiende es al clamor de sus hijos. God attends to the cry out of their Por children. eso la palabra dice, clama a mí y yo te responderé. That's why the word says, cry out to me and I will respond to Habrá you. alguien en este lugar que quiera clamar al Señor. Is there someone that wants to cry out to the Lord? Yo in no this sé usted, place? pero yo quiero clamar a mi Dios. I don't know about you, but I want to cry En out Dios to my God. está la respuesta, aleluya. The answer is in the Lord. Dije, en Dios está la The respuesta. answer is in the Lord. Somos hijos, hermano. We are children. Hay que clamar a nuestro Dios. Let's cry out to our God. Número uno, clamaron al Señor. Number one, they cried out to God. Y número dos, Number two, mire qué tremendo. look at how tremendous. Dios levanta un profeta. God rises up a prophet. Jueces 6:8 dice así. Judges 6:8 says this way. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. He sent them a prophet, Un varón profeta. a male prophet. Mire qué tremendo. Look at how tremendous. Que Dios no había mandado un profeta hasta que el pueblo clamó. God didn't send a prophet until the people cried out. El clamor del pueblo The cry out of the people hace que Dios te mande un profeta. makes the Lord send you a prophet.
El pueblo clamó The people cried out, y Dios respondió con un profeta. and the Lord answered with the prophet. ¿Sabe por qué? You know why? Porque el profeta vino a recordarles Because the prophet came to de remind dónde them Dios los había sacado. from where the Lord took them out. No, aquí no se está gozando la gente. People are not rejoicing Dije, here. el profeta vino a recordarles The prophet came to remind de them dónde Dios los había sacado. where the Lord brought them out of. Hermano, si Dios te sacó de donde andabas, If the Lord took you out from ¿tú where you crees were que no at, tenga el suficiente poder para cambiar la situación en la cual estás viviendo hoy en día? you think He has the same power to take you out from the situation you're living En otras today? palabras, el pueblo In other words, the people de Israel of Israel estaba triste, were sad, pero Dios les envió un profeta but the Lord sent them a prophet. y les dice, hey, recuérdense de dónde los And saqué. He said, remember where I took Yo you los out saqué of. de Egipto. I took you out of Yo los Egypt. saqué de la esclavitud. I took you out of Yo los slavery. saqué de la pobreza. I took you out of Les di poverty. esta tierra, aleluya. I gave you this En otras land. palabras, In other si words, los saqué de Egipto, if I took you out of también los Egypt, puedo libertar de la mano de los I madianitas. can deliver you from the hands of the Alguien Midianites. dice amén a So eso. someone say amen to this. Alguien tiene que obtener eso en su mente. Someone has to have that in their mind. Si el Señor te libertó de donde estabas, If the Lord delivered you from where you were Él at, puede cambiar tu situación de hoy. He can change your situation today. Alguien dele un aplauso al Señor Jesús. Someone give an applause to Jesus. Clamaron a Dios They cried out to God, y Dios les envía un profeta. and the Lord sent them a prophet. Les recuerda de dónde los había sacado. He reminded them from where He had Pero taken them también out of. el profeta But also the prophet prepara la atmósfera prepares the atmosphere para que el Espíritu de Dios se manifieste. for the Spirit of God to be manifested. Alguien se tiene que levantar y profetizar, hermano. Someone has to rise up and prophesy. Dije, alguien se tiene que levantar y profetizar. Someone has to rise up and prophesy. Dije, alguien se tiene que levantar y profetizar. I said someone has to rise up and Si no hay un prophesy. profeta, escúchame If bien. there's not a prophet, Que listen venga el well. Espíritu de Jehová sobre ti y tú mismo profetiza sobre tu situación. May the Spirit of the Lord come upon you. Porque and you muchas prophesy. veces estamos esperando que Dios nos envíe a alguien, Many times we're pero no se waiting. nos olvida que Dios nos puede usar a nosotros también. But the Lord can Dice use la us. palabra que el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl y Saúl profetizó. Y si Saúl profetizó, tú también puedes profetizar. And if Saul could prophesize, you could prophesize as well. ¿Alguien se atreve a profetizar conmigo el día de hoy? Does someone dare prophesize Lo today with primero me? es clamar a Jehová. The first thing is to call out to Lo the Lord. segundo es soltar una palabra profética. The second thing is to release a ¿Por word. qué, pastor? Why, pastor? Porque la palabra profética Because the prophetic prepara word. la atmósfera para que el Espíritu de Dios aterrice en ese lugar. It prepares the place for the word of the Lord to descend. Shama mama y solo robo bosíama. Alguien se tiene que levantar y decir: yo declaro, yo profetizo sobre mi situación, yo profetizo sobre mi circunstancia, yo profetizo sobre mi casa, yo profetizo sobre mi negocio, yo profetizo. Amaya sotomaya la rababasojama. Escuche esto. Listen to this. Número uno, clamaron al Señor. Number one, they cried out to the Lord. Número dos, el Señor les envía un profeta. Number two, the Lord rises up a prophet. Número tres, Number three, Dios les envía un ungido. God sends them the anointed. Se requiere un tipo de unción It is required a type of para echar anointing fuera a Madián. to cast out Midian. Yo declaro que esa unción viene sobre tu vida el día de hoy. I declare that anointing comes upon your Dije, life today. declaro que esa unción viene sobre tu vida el día de I hoy. declare that anointing comes upon your life today. Vino la unción de Dios sobre Gedeón. The anointing of God came upon Gideon. Se le aparece el ángel de Jehová. The angel of the Lord came upon him. Y número cuatro, ¿sabe lo que hace Gedeón? And number four, you know what Gideon does? Le voy a soltar un secreto que el que lo agarre, hermano, I'm going to release a secret that the one that grabs it va a avanzar porque va a avanzar. is going to move forward because they're going to move forward. Escúcheme bien. Listen well. Se le aparece el ángel de Jehová The angel of the Lord came up before him a Gedeón. to Gideon. Y Gedeón, And Gideon, mire lo que hace. look what he does. Que va He goes y toma un cordero and grabs a lamb
y se lo presenta al Señor. and presents it before the Lord. Esto me habla de una ofrenda, This speaks to me of an pero offering, también me habla de un sacrificio, but also a sacrifice. porque el pueblo estaba viviendo en pobreza. Because the people were living in poverty. No había ovejas. There were no lambs. Los madianitas se llevaban todo. The Gideons took all the sheep. Pero aquel hombre entendía el principio de la ofrenda, aleluya. But that man understood the principle of the Escúchame offering. bien. Listen well. Hay algo que el pueblo de Dios puede hacer There is something that the people of en God can tiempos do. de necesidad, In times of en need, tiempos de pobreza. In times of poverty, Usted tiene que darle lo mejor a su Dios, you have to give the best y to Dios your va a Lord. mover su mano de poder. God is going to move his hand of power. ¿Alguien dice amén a eso? Does someone say amen to this? Sí, porque queremos que Dios lo haga todo. Because we want God to do everything. Dios se mueve así, hermano. God moves this way. Dije, Dios se mueve así. God moves this way. Todos en la Biblia Everyone in the Bible que lograron mover a Dios that were able to move God, lo hicieron a base de sacrificio. they did it upon a Lo sacrifice. hicieron a base de una ofrenda. They did it based on an offering. Querían hablar, consultar a Dios. They wanted to speak to the No Lord. solamente iban, Señor, no, le llevaban una ofrenda. They would take an offering Cuando usted to him. entiende estos principios, When you understand this usted empieza a principle, desatar la bendición de Dios sobre su vida. you begin to unleash the Alguien blessings of tiene the que Lord. desprenderse el día de hoy, aleluya, Someone needs to let go today y darle una ofrenda al Señor. and give an offering to the Lord. Gedeón lo hizo. Gideon did this. Escúcheme bien. Listen well. Y por último, And lastly, dice la palabra que Gedeón tocó el cuerno it says on the word that the Gideon, y el pueblo se levantó y peleó. the people rose up and fought. Usted tiene que pelear en el nombre de Jesús. You have to fight in the name of Jesus. Dije, se tiene que levantar a pelear. You have to rise up to fight. Hay espíritus que se van con una palabra. There are spirits that leave with one Hay word. espíritus que no se van a ir There are spirits that are not hasta going que to usted leave. se levante en el nombre de Jesús Until you rise up y in le the name of ordene a ese Jesus. espíritu que se vaya. And you demand that Yo no spirit sé to si hay leave. alguien espiritual que me pueda entender, I don't know if there's pero someone hay spiritual espíritus que that solamente salen cuando usted se levanta a pelear en contra de ellos. Dice la palabra que no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha es espiritual. Our battle is spiritual. Y el pueblo se tiene que levantar a pelear, hermano. The people have to rise up to fight. Vengo a hablarle a los guerreros el día de I hoy. come to speak into the warriors Dije, vengo a tonight. hablarle a los guerreros el día de I hoy. come to speak into the warriors ¿Habrá alguien que tonight. pueda entender lo que estoy hablando? Is there someone that can understand Vengo a what I'm hablarle a los speaking? guerreros el día de I come hoy. to speak to the warriors Si el enemigo ha tonight. estado estancando tus finanzas, no te puedes quedar con los brazos cruzados. You cannot stay with your arms Usted crossed. se tiene que levantar a You have to pelear. rise up to fight. Alguien dice amén a eso. Does someone say amen to Póngase en this? sus pies, iglesia. Stand on your feet. Shalarabaya robosoto.